Buenas tardes a todos. Hemos comenzado nuevamente el ciclo de clases después del receso escolar de la universidad. Yo sigo con nuestra ya programada conferencia internacional de los días miércoles, y en este caso lo he convocado a un magíster egresado de esta carrera, y luego doctor en Derecho por la universidad. Él hizo un programa de las dos, que une a las dos carreras. Fermín Canteros, nacido en Salta, Argentina, vivido mucho tiempo en Iguazú, en las Tres Fronteras, y hoy radicado en Ciudad del Este, la Ciudad del Este del Paraguay, donde ejerce la abogacía y enseña Derecho Procesal en la Universidad del Este, en la Universidad Católica de Ciudad del Este y en la Universidad de Canindeyú. Tuvo una tesis muy buena de magíster, que hoy es un libro. Mostrámelo por favor la tapa, mi querido amigo. Se llama La estructura básica del pensamiento de garantista y activista del derecho procesal, que hoy saca creo que la cuarta, quinta edición de su libro, la saca en Paraguay. Acaba de recibir el primer ejemplar de esa edición. Siempre es bueno tener un hijo en estas condiciones, esta nueva etapa. Me encantó a mí ese libro. Yo le hice la edición del primer tomo de lo que hizo. Y no hace mucho tiempo terminó su carrera de doctorado con una importante tesis, muy bien calificada, que la llamó La conducta procesal indebida. Y esa tesis critica, por supuesto, este pensamiento activista que hace que el derecho de defensa en juicio esté siempre en los arrabales de la Constitución, parado en una cuerda floja arriba de un precipicio, porque no sabemos qué es lo indebido y qué es lo debido, y el avance permanente de los jueces activistas inquisitoriales sobre el método de discusión pacífico, dialogal y argumentativo que defendemos nosotros a partir de una lectura, creemos que correcta, de la Constitución. Hoy le he pedido que nos hable de ese tema de tesis. Lo hace muy bien, lo hace con gran sentido docente. Es un hombre joven, pero ya tiene experiencia suficiente para que entretenernos a nosotros la próxima hora. Permítenos 3 cortes de Rosario y una corte de Neuquén a tu disposición en este momento. Van a seguir entrando. Ahora somos 53 personas, según estoy viendo en la pantalla. Y tenés gente de toda América Latina, y en la Argentina tenés desde Salta hasta de Humahuaca hasta la tierra de ustedes. Como siempre, ya sabes. Te doy la más cordial bienvenida, te agradezco tu presencia, tu siempre buen deseo para colaborar con nosotros, y te dejo para que nos expliques el tema. Te recibo con todo afecto, Fermín. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro. Estoy realmente encantado de tener la posibilidad de participar en esta charla. Hoy es un día especial porque llegó la publicación de una nueva edición de Estructura, este librito que empezó como un ensayo hace casi 10 años. Publicamos esta que fue la primera edición, que fue dentro de la colección Temas Procesales Conflictivos en Juris hace 10 años. Y después de ahí empezó a crecer, se publicó en Colombia y se publicó en algunos lugares más, aquí en Paraguay y en Perú. Y este año terminé de ampliarla un poquito y salió la nueva edición, que es esta que llegó hoy. Así que estoy muy contento por eso. Contento por la posibilidad también de que charlemos un rato sobre lo que es mi tema de tesis. No sé cómo estarán ustedes donde estén, pero aquí hace un frío que es impresionante. Más frío que abrazo de suegra, diría mi hermano. Así que por eso estoy... Oye, Fermín, te cuento, yo estoy en el Uruguay, y acá en el centro del país, en el departamento de Minas, acaba de nevar. He visto una película que me ha matado los copos de nieve que están pasando. Te vas con tu tereré, no, acá no podrías estar, ¿eh?
No, yo estoy tomando mate porque es insoportable el frío. Acá en Paraguay no hace frío nunca, pero cuando hace son 2 o 3 días que es terrible, inaguantable para nosotros. Bueno, tenía pensado, no sé si se puede, la consulta Romy, proyectar Estás la como presentación. coanfitriona, así que podés hacerlo. Ah, bueno, muchas gracias. Proyectar la presentación que, que preparé para cuando hice la defensa de tesis. Estoy viendo cómo se hace para proyectar. Si me confirman a ver si lo están viendo. Pues, La misma, se ve ahí, ¿no? sí. Se ve, listo, está todo ya. Bueno, Pegaste lo que yo vi. bueno. Este, la misma presentación que usé para la defensa de la tesis, como bien dijo el maestro, hace un mes y poquito obtuve el título de doctor en Derecho, luego de 8 años prácticamente de investigación. Fue una investigación muy larga. Me tomó 2 tomos, la tesis tiene 2 tomos, y fue una investigación que fue muy larga por lo que van a ver ahora, ¿no? Imagínense que 8 años, tratar de resumirlos en los 30 minutos que tenía para la defensa es muy difícil. Hay que seleccionar muy cuidadosamente qué cosas colocar y qué no. Aquí tengo, según me dijeron, un poco más de tiempo, es 1 hora, así que voy a poder profundizar un poquito más, pero siguiendo los lineamientos de la presentación. La tesis se titula Aportes para una teoría general de la conducta procesal indebida. Lo que pretendo en la tesis es hacer un estudio de cómo se ha regulado el tema de la conducta procesal indebida. En la presentación hice algunas consideraciones respecto a los aspectos generales que hay que tener en cuenta, y el primero de ellos, la razón de ser de la tesis. ¿Por qué escribir una tesis sobre la conducta procesal indebida y por qué aportes para una teoría general de la conducta procesal indebida? Hace unos años lo escuché a este señor, ustedes ya lo conocen, Juan Montero Aroca, en una conferencia que se hizo en, si no me equivoco, el Hotel Guaraní, en la que él, de pasada, dijo algo que en un primer momento me pareció una suerte de gatopardismo. Me pareció que estaba diciendo con otras palabras lo mismo, ¿no? Él dijo que a las partes no había que, esto estoy hablando hace muchos años, ¿no? Una década por lo menos, que a las partes no había que exigirles que actúen de buena fe, sino que había que prohibirles que actúen de mala fe. Yo tomé con mucho cuidado eso porque en un primer momento me pareció que estaba diciendo lo mismo. Exactamente lo mismo, solo que decirlo con otras palabras. Pero me generó profunda duda y me motivó a interiorizarme un poco más en el tema. Fue así que al cabo de un tiempo entendí finalmente que era cierto lo que estaba diciendo. No estaba diciendo lo mismo, parecía que sí, pero no estaba diciendo lo mismo. Y cuando empecé a investigar, a bucear en la jurisprudencia, a bucear en la doctrina, me di cuenta no solo lo atractivo del tema, que fue en definitiva lo que me impulsó a tomar esto como tema de tesis, sino también lo complejo del tema. Entonces empecé a darme cuenta, sobre todo leyendo jurisprudencia argentina, que a los abogados y a las partes de los procesos se los sancionaba con un sinnúmero de motivos, por un sinnúmero de razones.
Y muchas veces, muchas de estas sanciones eran sanciones que por lo menos invitaban a pensar si eran realmente justas las sanciones, y en otros casos me parecían a mí evidentemente desacertadas. A un abogado que había ofrecido pruebas en un proceso y luego no las producía, se lo sancionaba y se le aplicaba una multa por no haber producido las pruebas que había ofrecido. Y sobre todo los argumentos en virtud de los cuales se sancionaba, ¿no? A los abogados o a las partes. Esto me generó profunda consternación y me hizo darme cuenta que tenía que ir por este camino y que este era un muy buen tema de tesis para emprender. Ahora, al poco tiempo me di cuenta también que era un tema muy complejo. Era un tema realmente complejo. Una parte de la biblioteca le llamaba a este tema inconducta procesal. Si ustedes lo ven a Palacio, por ejemplo, si toman Palacio, que es como uno de los clásicos con Alsina, etc., Palacio habla de inconducta procesal y de inconducta procesal genérica y de inconducta procesal específica, etc. Pero yo a la tesis no la titulé Aportes para una teoría general de la inconducta procesal, sino que la titulé Aportes para una teoría general de la conducta procesal indebida. En vez de inconducta procesal indebida. ¿Y por qué no inconducta procesal? Bueno, básicamente por dos razones. Primero, que la palabra inconducta no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Es un neologismo que aparece por primera vez en una carta de Simón Bolívar hace muchísimos años, donde él menciona esta palabra y dice que el comportamiento de los españoles o la inconducta de los españoles relajaba la simpatía de los nativos. Se portaban mal los españoles y entonces no les caía simpático a los nativos. Y ahí aparece, por primera vez en un texto oficial que se tenga noticias, la palabra inconducta. Pero no es una palabra que la acepte la Real Academia Española. Es más, inconducta significaría no conducta. Y si no hay una conducta procesal, entonces no puede haber sanción. No se lo puede sancionar al abogado. No se podría sancionar a nadie por inconducta, porque eso significaría que no hay conducta. Por eso es que no utilicé este sintagma y preferí utilizar otro, obviamente no exento de críticas, que es el de conducta procesal indebida. Este es el sintagma que utiliza, por ejemplo, Gossaini. A mí, particularmente, no me parece para nada un sintagma exento de críticas, porque imagínense, conducta procesal indebida. ¿Y qué es lo indebido? Ahí, naturalmente, el sintagma nos plantea un problema de valoración, nos presenta un problema que tiene que ver con lo que cada uno personalmente considere lo que es debido o indebido. Naturalmente, esto ya presenta el problema de la opinabilidad. Pero de todas maneras, me pareció más acertado utilizar el sintagma conducta procesal indebida que inconducta procesal. Ahora, si uno se pone a ver todo lo que en la jurisprudencia y en la doctrina, y no solo en la doctrina de Argentina o de Paraguay, que es mi país, sino yo lo que quería hacer es un estudio un poco más profundo y más genérico, porque la idea era hacer aportes para una teoría general de la conducta procesal indebida. Entonces, cuando uno toma todas las legislaciones de los países de Sudamérica, por lo menos, se da cuenta que el sintagma conducta procesal indebida se regula en las distintas legislaciones con distintas figuras, con distintos nombres. Algunos hablan de mala fe, otros hablan de temeridad, en algunas legislaciones aparece la malicia, en otros el abuso de derechos procesales,
en alguna otra legislación se habla de fraude procesal y finalmente algunos hablan de estafa procesal. Entonces, la primera pregunta que yo me hice ante todo este panorama es, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es este catálogo punitivo? ¿Qué es la mala fe? ¿Qué es la temeridad? ¿Qué es la malicia? ¿Qué es el abuso de derechos? ¿Qué es el fraude procesal? ¿Y qué es la estafa procesal? Primero, lo primero. Primero había que tener en claro qué es todo este catálogo punitivo. Una segunda pregunta que me hice es si acaso todo con todo este listado de tipologías procesales, ¿acaso no estamos penalizando el derecho procesal? Y además, y creo que esta es la pregunta central, ¿cuáles de todas estas figuras son compatibles con un modelo de proceso adversarial? Es decir, de todo este catálogo punitivo, ¿cuáles son compatibles con un sistema adversarial? ¿Cuáles de estas figuras podrían estar estipuladas en un código procesal y cuáles no? ¿Cuáles corresponden a un sistema inquisitivo y cuáles corresponden a un sistema adversarial? Tres preguntas que lanzadas así parecen muy sencillas o muy superficiales, pero que en realidad esconden muchísimo, muchísimo. Tal es así que de hecho la tesis me llevó mucho más tiempo de lo esperado. Imagínense, esta tesis era inicialmente el tema de mi tesis de maestría. Y al cabo de un año de estar estudiando, me di cuenta que por lo menos iba a tardar unos 10 años en terminar la tesis. Porque cuando me di cuenta de la cantidad de información que había y me di cuenta de que mis objetivos eran demasiado ambiciosos, me di cuenta que no lo iba a poder hacer en el plazo de la maestría. Imagínense, ¿qué es lo que hace todo el mundo? ¿Qué es lo que hace toda la doctrina? ¿Estudia solamente la mala fe, o estudia solamente la temeridad, o estudia solamente la malicia, o estudia solamente el fraude procesal, etcétera? Todo lo que hay, uno de los primeros problemas con los que me enfrenté, es que no hay un estudio genérico, no hay un estudio conglobante, hay estudios parcelados de todos estos temas. Y eso era una gran dificultad. Eran libros enteros solo sobre temeridad, o libros enteros solamente sobre fraude procesal, o libros enteros solamente sobre estafa procesal. No había un estudio que abarque todos estos aspectos. Y eso, naturalmente, me resultó un problema significativo. A la hora de analizar los obstáculos de la tesis, lo que encontré es eso que ven ahí. La imagen me pareció que refleja perfectamente lo que yo encontré y lo que sentí, sobre todo lo que sentí, porque créanme que estuve tentado de abandonar esta tesis por lo menos 5 veces. Y cada vez que me daba cuenta de todo lo que faltaba, y cada vez que me daba cuenta de todos los libros que me faltaba leer, y cada vez que me daba cuenta de la inmensa cantidad de información que había, yo quería desistir. Entonces lo que hacía era dejar la tesis reposar, y esto por si les sirve a alguno de ustedes a la hora de hacer su tesis, cuando se sientan abrumados y se sientan que no van a poder, dejen la tesis reposar, no mucho tiempo, pero déjenla reposar, y tómense un tiempo. Yo me tomaba 1 o 2 meses, 3 meses, 4 meses, y luego la retomaba. Pero lo que encontré en el estado del arte es esta imagen que ustedes ven ahí. Si yo le digo, ¿cuál de los cables que ven ahí es el más largo? ¿Qué me respondería? ¿Es el amarillo? ¿Es el rojo? ¿Es el verde? ¿Cuál es? Es imposible determinar. Y exactamente así como ustedes ven esto, así está el estado del arte en esta materia que yo les estoy proponiendo, en esta temática.
¿Por qué? Porque lo que es temeridad para unos en un país no lo es para otros en otro país. Lo que en Perú pueden considerar fraude procesal es lo que en Argentina se llamará, por ejemplo, malicia. Y la malicia de Argentina es el abuso de derecho en otro lugar. Entonces, lo que pasaba era que no había un estudio conglobante, ordenado, sistémico de todas estas figuras. La ausencia de estudios conglobantes fue un primer obstáculo muy grande que tuve que sortear. Solamente había libros o trabajos o escritos, documentos de temeridad o de malicia o de abuso de derecho o de fraude procesal, etc. Pero no había ningún estudio que lograse sistematizar estas ideas. El desorden en el estado del arte fue uno de los grandes obstáculos que tuve. Por otra parte, la dificultad propia del tema planteaba que hay como zonas grises en el actuar humano, ¿no? Es decir, no es tan fácil decir, bueno, calificamos esta conducta como tal cosa. Muchas veces es sencillo, pero muchas otras resulta muy difícil. Estas zonas grises del actuar humano no permiten endilgar en una categoría determinada, específica, muchas de las conductas. A veces una conducta pareciera que podría tipificarse en dos figuras, de manera tal que esto planteaba otra gran dificultad. Y la última, una ausencia casi absoluta de estos estudios desde una perspectiva sistémica adversarial. Miren, cuando yo tomé todos los libros que había de todos estos temas y busqué toda la jurisprudencia que encontraba de todos los países que encontraba, porque estudié doctrina, jurisprudencia y legislación de 16 países, encontré que el 98, 99% de todo era visto, analizado, estudiado, pensado y escrito desde una perspectiva de procesos inquisitivos, o como le gusta decir a cierto sector de la doctrina, mixto. En realidad el sistema mixto no existe. Es la triangularización de la Inquisición, pero sigue siendo lo mismo. Pero no había estudios desde un sistema adversarial. Entonces esto era muy difícil, se hacía muy difícil hacer esta tesis, porque prácticamente exigía dar unos primeros pasos. Si ustedes ven la fundamentación, por ejemplo, en Argentina, la fundamentación de la temeridad, se dan cuenta que se sanciona a los abogados porque molestan al tribunal. O porque le obligan al tribunal a realizar un inútil dispendio de actividad jurisdiccional. Se lo dice de una manera elegante para que no digan que está molestando al juez, ¿no? Se dice de una manera elegante. Ocasionan un inútil dispendio de actividad jurisdiccional. Entonces, todo era visto desde una perspectiva distinta a la que yo proponía verlo. Y eso me resultó una gran dificultad. La justificación del tema yo creo que no es algo en lo que haya que insistir mucho. ¿Por qué? Desde una relevancia social, es decir, ¿por qué le interesaría a la gente una tesis de esta magnitud? Bueno, porque la idea es que la tesis determine primero por qué se sanciona hoy a los abogados. Hagamos un listado de todas las causales y veamos por qué se sancionan a los abogados en la práctica, en la realidad. Tomemos los fallos y veamos cuáles son las razones por las que hoy se está sancionando a los abogados. Porque si yo les dijera que se sanciona al abogado porque ofrece prueba pero luego no la produce, parecería difícil de creer, pero pasa. Entonces, sería importante que la tesis muestre eso. Y esa es la primera relevancia.
pero además una relevancia cognitiva, es decir, a los operadores del sistema jurídico probablemente le gustaría tener un orden en esta temática. Saber, bueno, vamos a precisar qué es la temeridad, qué es la malicia, qué es el fraude, etc. Tener una cierta claridad en este tema que hoy no es claro. Sobre todo no es claro si uno se sale de su país. Porque, claro, si yo lo analizo a la luz de mi legislación, en Paraguay solamente se habla de abuso de derecho y de mala fe, nada más. No sabemos lo que es la temeridad, no sabemos lo que es la malicia, no sabemos lo que es el fraude procesal, etc. Si yo lo analizo desde mi legislación particular, es una cosa. Pero eso es lo que yo no quería hacer. Porque si yo hago lo que hacía todo el mundo, que era analizar una legislación en particular, no podría entonces hacer o escribir los aportes para una teoría general de la conducta procesal indebida. La idea era ver la legislación de varios países. Se me salió, alguien está compartiendo la pantalla, creo, ¿no? ¿O soy yo? ¿Ustedes pueden ver? ¿No? Creo que se salió. No, ahora no ¿Ahí? se ve. ¿Ahora? Aún no. ¿No? Creo que se salió entonces. A ver si... A ver ahora. Ahora sí. Perfecto. Ahora lo que no puedo hacer es... Bueno, el marco metodológico no es muy importante ahora, pero sí un consejo para ustedes cuando tengan que defender sus tesis, precisen bien el marco metodológico, ¿no? Sí, díganle bien al tribunal examinador desde qué marco van a analizar y van a decir las cosas que van a decir, ¿no? Hay por lo menos 3 niveles, un marco de primer nivel que es epistemológico, que responde a la pregunta ¿cómo conocemos? No es muy importante para nosotros ahora en este momento. Hay un segundo nivel de marco teórico que es un nivel filosófico y jurídico, donde se pretende responder a la pregunta ¿qué es el derecho? Es decir, el tesista dice, bueno, para mí el derecho es esto, y a partir de esto yo empiezo a desarrollar todo mi tema de tesis. Es decir, él declara qué entiende él por derecho. Si es un positivista, bueno, ya sabemos que todo lo que va a venir después tiene esa raigambre positivista. Si es un naturalista, bueno, sabremos que todo lo que va a decir tiene coherencia con su posicionamiento filosófico. Y en un tercer nivel de marco teórico es un marco jurídico procesal. Es decir, aquí tendríamos que decir cuál es nuestro posicionamiento respecto a la pregunta ¿qué es el proceso? ¿Cómo concebimos el proceso? Porque si yo digo, bueno, para mí el proceso es un método de investigación, bueno, ya está, todo lo que voy a decir después va a ser coherente con eso. Pero si digo que es un método de debate, argumental, argumentativo, dialogal, etc., bueno, entonces las ideas que van a venir son consonantes con ese posicionamiento filosófico. Por tanto, declarar este nivel de marco teórico siempre es muy importante. Y por último, bueno, esto también es muy importante a la hora de que ustedes presenten su tesis. Yo no voy a entrar en esto, pero simplemente indicar cómo va a ser la metodología, qué tipo de investigación es, si es una investigación descriptiva, si es una investigación exploratoria, etcétera, el enfoque si es cualitativo o cuantitativo y el diseño si es experimental o no. En el mío no es experimental, el diseño es cualitativo y el tipo de investigación es exploratoria porque me voy a meter a explorar un terreno que es poco conocido, y también descriptivo porque voy a describir en qué consisten cada una de estas figuras en las distintas legislaciones para recién después de ahí hacer una explicación. O sea, sería exploratorio, descriptivo, explicativo. Ese es mi tipo de investigación. Bueno, ahora sí, a lo que más o menos nos interesa a todos. La primera idea en la que empecé a investigar es en esta dicotomía de buena fe, mala fe, ¿no?
Hay mucha discusión sobre lo que es la buena fe, sobre todo en los últimos años. Hay una discusión muy publicitada entre Montero Aroca y Juan Pico y Junoy respecto a una frase que es la que aparece hace muchos años y que motivó una discusión entre ellos, que es una frase que dice que las partes deben obrar a estilo llano, verdad sabida y buena fe guardada, ¿no? El origen de la buena fe procesal. ¿Dónde aparece por primera vez la buena fe procesal? ¿Dónde aparece? ¿En qué código aparece por primera vez? ¿Cuándo se exige por primera vez la buena fe procesal? Si ustedes ven Proceso Civil e Ideología, un libro que es una coautoría, tiene un artículo de Montero, 2 artículos de Montero Aroca, uno de Valdeverde, uno de Alvarado, varios artículos. Él escribe allí sobre el mito autoritario de la buena fe procesal. Y él se dedicó a investigar dónde aparece en España por primera vez la buena fe procesal. Y lo interesante es que la buena fe no aparece ni en el Fuero Juzgo, ni en la nueva recopilación, ni en la novísima recopilación. Es decir, no aparecen en todos los primeros instrumentos legales. De la buena fe se empieza a hablar recién a partir de la publicización del proceso. Juan Pico y Junoy dicen, no, en realidad la buena fe existe hace mucho tiempo. Y esto es algo que pasa mucho en el derecho. Cuando nosotros queremos buscar el origen de algo, siempre nos vamos a Roma porque prácticamente Roma creó todo y queremos decir que todo salió de Roma, ¿no? Él dice, bueno, no, en realidad aparece, no con ese nombre, pero sí la formulación, digamos, la exigencia de que se actúe ordenadamente, que se actúe con nobleza, etcétera, es una idea antiquísima. Y es obvio, sí, claro que es obvio, pero ¿cuándo aparece como imposición a las partes de un proceso y si no se cumple, se sanciona? ¿Cuándo aparece eso? Bueno, Pico y Junoy cita esta frase que dice que las partes deben obrar a estilo llano, verdad sabida y buena fe guardada. ¿Qué significa la buena fe guardada? Montero Aroca lo explica. En los consulados de comercio, los consulados de comercio eran como juzgados de alta mar, ¿no? En esos consulados de comercio, cuando aparecen las primeras regulaciones de esos juzgados, digamos, comerciales, aparece esta frase. Pero lo que quiere decir esta frase es que los procesos de esa naturaleza se van a resolver por procedimientos sumarios, por procedimientos, como le llama, procesos plenarios rápidos, es decir, por procesos abreviados, no procesos ordinarios. Eso quiere decir a estilo llano, verdad sabida y buena fe guardada, que se va a utilizar ese tipo de procedimientos. No significa la buena fe procesal como la conocemos hoy. La buena fe procesal como la conocemos hoy aparece recién con la publicización de los procesos. Y esta publicización aparece a raíz de este señor. Este señor, permítanme un segundo, voy a sacar esto que está haciendo ruido. Este señor se llamó Franz Klein, y fue el promotor de un importante texto que es uno de los primeros códigos procesales. No se llamaba código procesal, pero se llamaba ley, ordenanza procesal civil, perdón, ordenanza procesal civil de Austria, del Imperio Austrohúngaro. En 1895, Franz Klein emite esta ordenanza procesal civil austríaca y aquí aparece por primera vez un artículo que luego obtuvo mucha repercusión, que es el 178. Miren lo que dice en la ordenanza procesal civil austríaca, atención, 1895. 1895. El artículo 178 dice, cada una de las partes,
a ver, debe en sus propias exposiciones alegar íntegra y detalladamente todas las circunstancias efectivas necesarias para fundar, en el caso concreto, sus pretensiones con arreglo a la verdad. Aquí aparece por primera vez, no con ese sintagma buena fe procesal, pero aparece esta idea que luego se conoce bajo el sintagma de buena fe procesal. Decir la verdad, y no solo la verdad, sino además toda la verdad. Esta es una disposición que luego tuvo su replicancia en Yugoslavia, Checoslovaquia y Rumania en los códigos de esos respectivos países, y pasó luego a la Alemania nazi. En 1933, este señor, Adolf Hitler, todavía no era Führer, pero estaba a pocos meses de serlo, cuando hizo publicar en Alemania una ley que modificaba el Código Procesal Civil. Y esta ley, en su exposición de motivos, decía esto. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces dice la exposición de motivos de la ley alemana 1933. Las partes y sus representantes deben ser conocedores de que la jurisdicción no las sirve solo a ellas, sino que sirve antes y principalmente a la actuación jurídica de toda la comunidad, al derecho a la tutela jurisdiccional que compete a todo sujeto, se corresponde con la obligación de facilitar al juez la declaración del derecho por medio de una conducta procesal leal y diligente. Aquí aparece plasmada esta misma idea que hizo plasmar en la ordenanza procesal civil austríaca Franz Klein. La misma idea, pero fíjense cómo lo que está haciendo esta publicización del proceso es decir, bueno, a partir de ahora el proceso deja de ser un instrumento puesto al servicio de las partes para que las partes resuelvan sus conflictos y ahora el proceso pasa a ser un instrumento a disposición del Estado. El proceso está manejado por operadores jurídicos y responde ante todo a los intereses superiores del Estado. Idea que empieza con Klein, luego pasa a Alemania y como no podía ser de otra manera, también pasa a Italia. En 1940, Benito Mussolini era il duce y se promulga el Código Procesal Civil de Italia, de 1940. Y este código también recoge una idea sustancialmente similar. En el artículo 88 dice: las partes y sus defensores tienen el deber de comportarse en juicio con lealtad y probidad. En caso de falta de los defensores a tal deber, el juez debe dirigirse a las autoridades que ejercen el poder disciplinario sobre los mismos. Fíjense cómo aquí aparece en todos, primero con Klein, luego con Hitler y luego con Mussolini, esta idea de que el proceso ya pasa a ser un instrumento al servicio del Estado y que las partes deben ayudar al juez que como tal se constituye en director del proceso. La palabra director hoy se la toma como con soltura, ¿no? Y sin embargo el que dirige es el que puede llevarnos hacia un lugar o hacia otro. El que tiene poder de dirigir nos puede llevar a donde él quiere. Entonces, decir que el juez es director del proceso, ojo, porque no es una idea inocente que se lanza al aire, ¿no? El Código Italiano de 1940 también dice, bueno, las partes ahora tienen que ayudar al juez y servir a los principios del Estado fascista. Lean la exposición de motivos del Código Procesal Italiano de 1940. Es espectacular, es imperdible. Está clarísimamente expuesta esta idea, esta ideología. Y esto es el origen de la buena fe procesal. Klein, Hitler, Mussolini. Ahí aparece recién, porque en códigos anteriores de corte
adversarial, de corte liberal. No se dice que las partes tienen que ayudarle al juez o que deben decirle la verdad y toda la verdad. Simplemente empiezan estos códigos diciendo que las partes deben comportarse con lealtad y probidad. Ahora, ¿qué es la lealtad y qué es la probidad? ¿Y qué implica eso? Ahí es donde viene lo interesante de todo esto. Y de la Alemania, de la Italia fascista de 1940, ese código que se toma como la luz, el código madre, la obra más perfecta, la obra más maravillosa del derecho procesal, sobre todo porque estaban ahí Calamandrei y Carneluti, que eran los grandes maestros, ese código se empieza a mirar como el modelo y empieza a ser adoptado en Sudamérica. Argentina, en el 67, dicta su Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Quién era presidente de la República Argentina en 1967 cuando se dicta ese Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? Esta persona que ustedes ven ahí, el general Onganía. Imagínense que de un código autoritario como empieza a ser la ley, la ordenanza procesal civil austríaca, y luego de un código como el alemán, y luego de un código como el fascista, pasa y es adoptado por otro régimen autoritario, el general Onganía. De republicano, nada, de democrático, nada. Toman ese código modelo, que ya era de por sí autoritario, y establece como deber de los jueces este Código Procesal argentino prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. Lealtad, probidad y buena fe. Aparece la lealtad. Una frase que es, que podría pasar como inocente, ¿no? Bueno, las partes tienen que comportarse bien, tienen que comportarse con lealtad, con probidad, con buena fe. Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué implica eso? Ahí es donde viene a distorsionarse un modelo procesal. Lealtad, probidad y buena fe. Aparecen estos tres conceptos. Y yo pregunto, ¿qué es la lealtad? ¿Qué es la probidad? ¿Y qué es la buena fe? ¿Por qué no se dice nomás buena fe? ¿Acaso buena fe no comprende la lealtad y la probidad? ¿Acaso son tres ideas distintas? ¿Qué significa si es que son tres ideas distintas? ¿Qué significa cada una? Por ejemplo, lealtad. ¿Lealtad con respecto a quién? ¿El abogado tiene que ser leal a quién? ¿Al juez? ¿No debería serle leal al cliente? ¿Lealtad de quién para con quién? ¿El juez tiene que ser leal a las partes? ¿O es solamente una cosa de que tenemos que ayudarlo al juez y todo ser leal con el juez, pero el juez no para con las partes? ¿Qué es la lealtad? ¿Qué es la probidad que se exige? ¿Qué es la buena fe que se exige? Si uno empieza a buscar todos los conceptos y todas las ideas en la doctrina, se da cuenta que la naturaleza jurídica está muy poco clara. Algunos, por ejemplo, dicen que la buena fe es un principio. Otros dicen que en realidad es un principio dentro de otro principio. Esta es una idea de Peirano, que en realidad que la buena fe es un principio, pero está dentro de otro principio superior, que sería el principio de prohibición del abuso del derecho. Otros dicen, no, la buena fe no es un principio, la buena fe es una creencia. Otros dicen, no, la buena fe no es ni un principio, ni una creencia, ni un principio dentro de otro principio. La buena fe es un hecho. Otros dicen, no, la buena fe es una conducta. Otros dicen, no, es un deber, y otros dicen, no, es una obligación.
¿Qué es la buena fe? Pues ni siquiera la doctrina se pone de acuerdo. Pero para determinar, por ejemplo, si es un deber o una obligación, habría que tener en cuenta qué es un deber, qué es una carga y qué es una obligación en el derecho procesal. Un deber es un imperativo jurídico de las partes respecto al juez. Una carga es como se dice habitualmente, un imperativo del propio interés. Yo tengo la carga de contestar y es mi propio interés. Si no contesto, me perjudico yo. Y una obligación es un imperativo de una parte respecto a la otra. Una parte tiene la obligación de pagar las costas de la otra cuando pierde, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo decir que la buena fe es un deber a que es una obligación. No es lo mismo. Por eso es que a la hora de precisar estos conceptos debemos ser muy rigurosos. La mayoría de los autores dicen, no, en realidad no es una obligación, es un deber. Y cuando hablan de los deberes, distinguen los deberes procesales positivos de los negativos. Los positivos son exigencias, es decir, hacer algo, y los deberes procesales negativos son prohibiciones, no hacer. Entonces, ¿qué es la buena fe? Y acá viene lo interesante. ¿La buena fe es un deber procesal positivo? ¿Tengo yo que hacer algo porque tengo que actuar de buena fe? ¿O lo que me están diciendo es que no haga algo? Porque es muy distinto que me obliguen a hacer a que me obliguen a no hacer. Dentro de la concepción publicista, esta que decíamos anteriormente, que ve al proceso ya ahora como un instrumento público, un instrumento al servicio del Estado, un instrumento donde hay un funcionario público que lo dirige, que tiene el poder de dirección, que se le dan no solo facultades, sino también potestades. Dentro de esta concepción publicista que ve al proceso como una herramienta al servicio del Estado y una herramienta en la cual las partes tienen un deber de colaborar con el juez, dentro de esta concepción publicista se ha dicho que la buena fe comprende un deber de veracidad, un deber de completitud, un deber de colaboración y además un deber de coherencia en los últimos tiempos. Fíjense las 4 cosas que según la doctrina actual, y la doctrina, estoy diciendo la doctrina mayoritaria, que es la doctrina publicista. Recuerden que cuando les decía que cuando quería hacer el estudio desde la óptica de un proceso netamente adversarial, me di cuenta que nadie escribía desde esa perspectiva, o era muy poco lo que había, la mayoría lo hace desde esta concepción publicista. Y dice la buena fe comprende todo esto. Un deber de veracidad que implica que las partes tienen la obligación de decir toda la verdad, aun cuando sea perjudicial. Y esto, que es una idea que prácticamente solamente aparece en el derecho procesal civil, porque si ustedes le preguntan a los procesalistas penales, se agarran los pelos y nos miran asustados, aterrados por lo que le estamos diciendo, decir la verdad, y dicen, no, decir la verdad no existe el deber de veracidad, porque las constituciones actuales de la mayoría de los países establecen un derecho a no declarar contra sí mismo, entonces no me pueden exigir que diga la verdad. Es incompatible con un modelo adversarial una exigencia de tal naturaleza. Porque tengo el derecho a no declarar contra mí mismo, no me pueden exigir que diga la verdad. Porque si esa verdad me perjudica, entonces yo estaría declarando contra mí mismo. Es incompatible. En otras palabras, dicen los procesalistas penales, es inconstitucional. Pero además,
el tema de de decir la verdad, de la verdad en el proceso, es un problema realmente muy, muy, a ver cómo lo definiría. Muy difícil de abarcar en los términos que se pretende plantear. El concepto de verdad es un concepto absolutamente subjetivo. Es decir, la verdad es la verdad para mí. Yo digo lo que es la verdad para mí. No hay una verdad absoluta. La verdad es lo que a mí me parece. Las partes dicen lo que ellos vieron, cómo ellos lo percibieron, lo que ellos creen que es la verdad. Muchas veces están convencidos de lo que están diciendo y tal vez no tienen razón, pero esa es la verdad. La verdad es algo absolutamente subjetivo. La verdad, si fuera algo objetivo, entonces algo sería verdad en todo tiempo y lugar. Es decir, vamos a suponer, si la verdad fuera objetiva y yo dijera, bueno, esto es la verdad, entonces esto tendría que ser verdad en todo tiempo y lugar. Hace 2000 años tuvo que haber sido verdad, hoy tiene que ser verdad y va a seguir siendo verdad. Y acá, o en Irán, o en Austria, o en México, en todos lados sería verdad. Y sin embargo, la mayoría de las ideas van cambiando. Muchas ideas van cambiando. La verdad era que, por ejemplo, hace 100 años o 200 años la gravedad era una fuerza. Y hoy los físicos ya no dicen que la gravedad sea una fuerza. Ahora es la deformación del espacio-tiempo. Y mucho menos puede hablarse de la verdad en los procesos donde damos versiones. Entonces, esto de qué es la verdad es muy difícil. La verdad es algo muy subjetivo, es como lo lindo y lo feo, es como lo bueno y lo malo. A ver, las pinturas de Picasso. ¿Ustedes vieron las pinturas de Picasso alguna vez? Ahora no, pero después entren a internet y miren 2 pinturas de Picasso. Para mí son horribles las pinturas de Picasso. Para mí no hay nada más asqueroso que una pintura de Picasso. Si a mí me la regalan, se la doy al primero que pase por la calle. Bueno, en realidad no, porque vale mucho, pero son feísimas. O sea, no sé, Picasso pintaba como yo a los 5 años. Y son lindas las obras de Picasso. La verdad es que son lindas. Son horribles para mí. Entonces, yo no diría o no aceptaría que alguien me diga, no, la verdad es que son muy lindas. No, eso no es la verdad, eso es lo que a vos te parece. Lo lindo y lo feo, lo bueno y lo malo. ¿El aborto es bueno o es malo? Depende de cada uno. La eutanasia. ¿Tendríamos que regular la eutanasia? ¿Es bueno que lo hagamos o es malo? Depende de cada uno. Probablemente para el que está sufriendo la enfermedad terrible esa y que cada día es un tormento, la eutanasia es bueno. Y sin embargo, para los que lo vamos a sufrir su pérdida, la eutanasia tal vez no sea buena. Entonces, esto de la verdad, cuando se habla así muy suelto de cuerpo en la doctrina, a mí me genera algo, ¿no? Si ustedes le preguntan a mi mamá, yo soy el niño más lindo del mundo. Y esa es su verdad para ella. Aunque bueno, en ese caso probablemente mi mamá tenga razón, digo, pero fuera de ese caso tan evidente, digamos, habría otras cosas que son discutibles, ¿no? Pero para mi mamá esa es la verdad, que yo soy el más lindo del mundo. Otro deber que aparece dentro del concepto de buena fe es el de completitud de las alegaciones. Es decir, no solamente tenés que decir la verdad, sino además tenés que decir toda la verdad. Es lo que dice hoy la doctrina. Toda la verdad. Y si no la decís toda, se te puede sancionar. Y además, la buena fe, dice hoy un sector de la doctrina, no solo es decir la verdad y decir toda la verdad, sino además algo más que simplemente decir la verdad, es colaborar desde otro punto de vista, colaborar aportando material probatorio.
No solo venía a decirme la verdad, sino traerme pruebas, aunque te perjudiquen. ¿Tendría yo que, para cumplir con la buena fe, traer pruebas incluso cuando me perjudique? Hoy la doctrina dice la buena fe es también un deber de colaboración con el juez. No solo decir la verdad, colaborar haciendo o aportando material probatorio. Y en los últimos años ha aparecido una nueva idea asociada a la buena fe. Se dice en los últimos años que la buena fe implica también un deber de coherencia. Es decir, el abogado o su cliente tiene que ser coherente en el proceso. Si dijo una cosa, luego no puede decir otra contraria. Tiene que ser coherente. Y si no es coherente, lo sancionamos. Porque no ser coherente es contrario a la buena fe procesal. Este es el panorama en el que se encuentra hoy el tema de la buena fe procesal. En base a la teoría de los actos propios, que es una teoría que tiene su origen en el derecho civil, hoy un sector de la doctrina propone sancionar la incoherencia. ¿Sobre pretexto de qué? De que lesiona el deber de buena fe procesal. Pero otra cosa sería no hablar de la buena fe procesal, sino hablar de la mala fe procesal. Y fíjense, esta idea de la mala fe procesal aparece en varios códigos, Pero en muchos de estos códigos, como en el de Paraguay, por ejemplo, dice cuando se compruebe la mala fe, o en el de Uruguay, que dice cuando la mala fe o la temeridad resulten plenamente acreditadas, o en el de Venezuela, que también habla de la mala fe en el Código Procesal Penal. En Panamá el Código Judicial habla de actuaciones procesales temerarias o de mala fe. En España la ley de enjuiciamiento civil también habla de mala fe. En muchos de estos países la mala fe aparece así nomás, aparece mencionada nomás. ¿Pero qué es la mala fe? Porque el Código Procesal Paraguayo, el Código Uruguayo, todos estos códigos que ustedes ven ahí a la izquierda, ninguno define lo que es la mala fe. Es un sintagma incompleto. Pero hay otros códigos en los que la mala fe sí se regula expresamente. Hay otros códigos en los que la mala fe está tipificada específicamente. En estos que están viendo, no. Solamente aparece la mala fe. Pero hay otros códigos en los que sí se dice qué es exactamente la mala fe. Por ejemplo, el Código Procesal Civil Paraguayo. Dice, reputa ser litigante de mala fe y define qué es la mala fe. Lo mismo pasa en el Código Procesal Civil Colombiano, que sí también especifica qué es la mala fe. Y cita unos casos. En el Código Procesal brasileño, en el artículo 80, también dice que se va a considerar mala fe. Lo mismo pasa en Perú, cuando en 7 incisos establece lo que es actuar de mala fe, y lo mismo en Venezuela, en el Código Procesal Civil. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos códigos que regulan específicamente qué se va a considerar por mala fe, y hay otros que no. Solamente dicen que se sanciona la mala fe, pero no dicen qué es la mala fe. Obviamente, aquí estamos frente a una decisión de técnica legislativa. ¿Qué hacemos? ¿Establecemos un sintagma genérico o especificamos en qué consiste exactamente? Si uno toma todos estos códigos y trata de hacer un listado en los que estos códigos entienden que se actúa de buena fe, se va a dar cuenta que es posible hacer ese listado y que en ese listado aparecerían estas conductas que están ahí. Fíjense, omitir o alterar manifiestamente la verdad de los hechos, que es lo que dice Paraguay. Fíjense, omitir la verdad de los hechos. Me sancionan porque no digo toda la verdad, o no digo la verdad, o la altero. ¿Eso es propio de un sistema acusatorio o corresponde a un sistema inquisitivo? La segunda, usar el proceso con fines ilícitos, dolosos o fraudulentos. La tercera, provocar o consentir el diligenciamiento de medidas cautelares en forma evidentemente innecesaria. También eso lo dice Paraguay.
plantear demandas, excepciones, incidentes, recursos manifiestamente infundados o contra el texto expreso de la ley, obstruir la práctica de pruebas, entorpecer por cualquier medio el desarrollo normal del proceso, sustraer, mutilar o inutilizar alguna pieza del expediente, faltar injustificadamente a las audiencias generando dilación. Miren todas las ideas que estos códigos expresan como constitutivas de mala fe. Qué interesante sería hacer, ahora ya está expuesto, ¿no? Todo esto, pero qué interesante sería tamizar esto, ¿no? Y ver realmente cuáles corresponden a un modelo adversarial y cuáles no. A mí me parece que los códigos no deben exigir la actuación de buena fe procesal entendida como deberes procesales positivos, sino que debe establecer la sanción por mala fe procesal, y no solamente establecer la sanción por mala fe procesal, sino especificar qué va a ser mala fe procesal, en qué consiste la mala fe procesal, como vimos que lo hacen algunos códigos, no hacerlo genérico como lo hacen otros códigos. Obviamente que esta tesis de ningún modo plantea que las partes se les deje hacer y ser libre y hacer lo que quieran y que nada pueda generar sanciones. No. Nadie está pregonando el libertinaje procesal, de ninguna manera. La tesis sí reafirma la idea de que tiene que haber un comportamiento que sea adecuado, ¿no? Que sea correcto, pero lo que ese comportamiento correcto implica es no exigirle la realización de determinados actos positivos, sino prohibirle que hagan algunas cosas determinadas. Otra idea que aparece en los códigos procesales es la de temeridad. En esto, por ejemplo, esto por eso aparece mucho en Argentina, ¿no? En algunos códigos se habla de temeridad o mala fe, no temeridad y mala fe, sino temeridad o mala fe, y en otros se habla de temeridad o malicia, ¿no? Por ejemplo, Paraguay en el Código Procesal Penal, Uruguay en el Código General del Proceso, Venezuela y Panamá hablan de temeridad o mala fe. En cambio, Argentina, Paraguay y Bolivia, pero Paraguay en el código, en otro código, ahí está en un error, habla de temeridad o malicia. Es decir, ¿temeridad o mala fe o temeridad o malicia? ¿Qué estamos diciendo? ¿Es lo mismo la mala fe que la malicia? ¿O no? Esto de la malicia y la temeridad se confunde mucho, a tal punto que, por ejemplo, el Código General del Proceso de Uruguay habla de la malicia que merece la nota de temeridad, y ahí es donde se termina por confundir dos conceptos que en otras legislaciones están un poco más distinguidos, y también se habla incluso de malicia temeraria. Fíjense, malicia por un lado, temeridad por otro, y ahora se habla de malicia temeraria. ¿Y qué es la malicia temeraria? ¿Y cuándo es la malicia que merece la nota de temeridad? Bueno, esto aparece así por influencia de este señor. Couture habla de tres formas de actuar en el proceso. O actuar con buena fe, que él entiende que significa considerarse asistido de razón, o actuar con lo que él llama ligereza culpable, que él entiende que es la infracción al deber de cuidado, la culpa, ¿sí? Cuando actuó con culpa, o la malicia que merece la nota de temeridad. Estas son las tres categorías que él define: buena fe, ligereza culpable o malicia que merece la nota de temeridad. Y por malicia que merece la nota de temeridad, Couture entiende la conciencia de la propia sin razón. Cuando yo sé que no tengo razón con lo que estoy planteando, cuando yo sé que estoy demandando y no tengo razón, cuando yo sé que estoy planteando una defensa y sé que no tengo razón, igual la planteo. Eso para Couture es malicia que merece la nota de temeridad. Fíjense, buena fe, ligereza culpable o malicia que merece la nota de temeridad. Bueno, esta idea de Couture, que fue recepcionada por el Código uruguayo, se cambió notablemente, por cierto, en el Código argentino. La buena fe sí se entiende lo mismo, considerarse asistido de razón, pero
la ligereza culpable de la que hablaba Couture se cambió por temeridad. Y la malicia que merece la nota de temeridad dejó de llamarse así y pasó a llamarse simplemente malicia. Y por temeridad se entiende hoy en Argentina la certeza o la razonable presunción, fíjense, certeza o razonable presunción de que el litigante actúa sin razón. Es decir, él actúa con temeridad cuando tiene certeza de que no tiene razón o cuando debe tener una razonable presunción de que no tiene razón. Vos tenés que presumir que no tenés razón. En esos casos se dice actúa con temeridad. Y esta razonable presunción de que no tiene razón, dice la jurisprudencia argentina, por ejemplo, aparece cuando opone resistencia injustificada a una pretensión, porque es injustificada y él sabe que es injustificada, así que ahí actúa con temeridad, o cuando desconoce una relación contractual solo para postergar un desahucio o una escrituración, etcétera, también actúa con temeridad porque sabe que no tiene razón o debía saber que no tenía razón, y también cuando niega los hechos contenidos en la demanda sabiéndolo perfectamente cierto. Esto es lo que dice la jurisprudencia argentina de lo que es la temeridad. Se ha dicho que la temeridad puede ser culposa o que puede ser dolosa. La temeridad culposa, algunos autores la llaman temeridad inconsciente, porque él no sabe, no es consciente de que no tiene razón, él cree que actúa, o tal vez duda que actúa asistido por la razón. Y la temeridad dolosa o temeridad consciente sería cuando él sabe que no tiene razón. Es decir, la temeridad culposa sería la inconsciencia de la propia sin razón. En cambio, la temeridad dolosa es cuando él sabe que no tiene conciencia de la propia sin razón. Pero fíjense, a esta temeridad dolosa es lo que algunos códigos le llaman malicia, y a la temeridad culposa es lo que se le llama temeridad, simplemente. Otros autores, como vimos acá, distinguen entre temeridad culposa y dolosa. Fíjense cómo se mezcla, no es claro esto en el panorama del estado del arte, ¿no? No hay precisiones. Los autores hablan de cosas absolutamente distintas. Esa era una gran dificultad a la hora de estudiar todo esto. Cuando uno estudia doctrina de Perú, hablan de una cosa, en Argentina hablan de otra, le llaman de diferentes formas, califican de diferentes formas a las mismas conductas, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué objeciones tiene esto? Muchas. No puedo entrar en todas, pero algunas preguntas como, por ejemplo, ¿hasta qué punto es posible sancionar a un litigante por promover un litigio sin prudencia? Es decir, ¿hasta qué punto lo podemos sancionar por no haber investigado bien los hechos y plantear una demanda sin haberse cerciorado bien de los hechos, sin haber investigado en profundidad o sin haber producido un mínimo de información probatoria antes del proceso? ¿Hasta qué punto es posible sancionar a una persona por promover un litigio sin prudencia? ¿Se puede realmente sancionar a alguien por litigar sin razón valedera en un sistema adversarial? ¿Por qué sancionar al litigante con una multa si la imposición de costas ya es una carga para él que debe soportar por perder el litigio? ¿No sería excesivo agregarle una sanción más? Hay varias preguntas que hacen pensar, por lo menos, ¿no? Yo creo que la sanción por temeridad, después de haber estudiado tanto, responde a un modelo de enjuiciamiento autoritario. Creo que no se corresponde con un sistema acusatorio y que por tanto no debería establecerse en un código netamente adversarial. Y en tanto condiciona el derecho de defensa a que lo haga con razón, la sanción por temeridad me parece inconstitucional. Es decir, no le podemos decir, me parece inconstitucional que se le diga a una parte, mira, te puedes defender, pero defendete con razón. Porque si no, es temeridad. Porque vos sabés que no tenés razón y aún así estás planteando. Vos sabés que no tenés razón cuando planteás tu excepción de pago y aún así la planteás. ¿Te estás defendiendo?
sabiendo que no tenés razón. Sanción por temeridad. Me parece a mí, desde esa óptica, que en tanto condiciona al derecho de defensa hacerlo de una manera determinada, con absolutamente conciencia de que tiene razón, absolutamente convencido, me parece que no es coherente con los postulados constitucionales. También está la malicia, otra figura también muy problemática, no queda muy claro en muchos lugares, sobre todo porque si ustedes ven los estudios en el derecho comparado, la malicia se confunde o se le llama en algunos lugares temeridad, en otros lados a la malicia se le llama mala fe, en otros lados la malicia es considerada abuso de derechos, etc. Es decir, no queda claro qué es la malicia, insisto, en el estudio del estado del arte. Si lo buscan solamente en relación a un país, claro que van a tener certeza, pero la idea es una teoría general de la conducta procesal indebida, que podamos hablar todo el mismo idioma, que cuando vayamos a México o a Nicaragua o a Paraguay o a Chile, cuando hablemos de una figura sepamos de lo que estamos hablando. Como un físico cuando se va a cualquier país y le dicen H2O, sabe lo que es el H2O y no pregunta a qué le llaman H2O en Chile o a qué le llaman H2O en Venezuela. La misma idea de seguridad jurídica debiéramos tener en cuanto a los conceptos en el derecho. Es la idea. Bueno, en la malicia pasa lo mismo. Volviendo a Couture, por ejemplo, dijimos que Couture llamaba a buena fe a considerarse asistido por razón, ligereza culpable a la infracción al deber de cuidado, y malicia que merece la nota de temeridad a la conciencia de la propia sin razón. Es decir, le llama malicia a no tener razón. Y habíamos dicho que en Argentina esto se consideró de un modo distinto. A la ligereza culpable se le llamó temeridad, y por temeridad se entiende en Argentina certeza o razonable presunción de que el litigante litiga sin razón, y por malicia se entiende en Argentina las peticiones obstruccionistas o retardatarias. Y en ese sentido, esto se relaciona con el contenido de las peticiones, estamos hablando de la temeridad, ¿sí? Por eso ven la flechita ahí. La temeridad se relaciona con el contenido de las peticiones, es decir, actúa sabiendo que no tiene razón, el contenido de la pretensión, y en cambio la malicia se relaciona con el comportamiento observado en la ejecución de los actos procesales. Es decir, ¿recusaste solamente para dilatar el proceso o recusaste realmente porque pensás que el juez tiene una causal de inhibición? Si es con el contenido, si está relacionado con el contenido de las peticiones, sería temeridad, y si es con el comportamiento procesal, sería malicia, ¿sí? Cuando uno ve la justificación de las sanciones por malicia, sobre todo en la jurisprudencia argentina, que es muy abundante, en la tesis de hecho hay un apartado entero donde por lo menos cito 100 extractos de fallos, porque estudié mucha jurisprudencia durante muchos años, donde ahí se ve todas las argumentaciones de la malicia. Es decir, ¿por qué se sanciona la malicia? Porque la idea es erradicar del proceso todas las actitudes que dificultan u obstruyen la pronta terminación del proceso. Fíjense, los jueces al sancionar por malicia dicen que la idea de la sanción es erradicar del proceso todas las actitudes que dificultan u obstruyen la pronta terminación del proceso. Quieren que se termine rápido el proceso, entonces sancionamos a los que hacen cosas que dilatan un poco el proceso. Oye, Esa Fermín, es la idea de la empezamos a malicia. cerrar ya. Fermín, empezamos Bueno, a cerrar ya. bueno. Estamos haciendo tiempo. Bueno, entonces la malicia tiene que ver con el dolo y la temeridad puede ser con culpa o con dolo. Yo creo que la malicia no responde a un modelo autoritario como sí lo hace la temeridad. Creo que la justificación tradicional autoritaria del abuso de la jurisdicción, que es la base de las sanciones, no tiene justificación en un proceso adversarial. Y creo que esto de
hablar de conductas obstruccionistas o dilatorias es muy delicado. Creo que hay que tener una extraordinaria prudencia a la hora de sancionar por malicia, porque no se puede presumir una intención maliciosa, es decir, no se puede presumir que la intención era la de dilatar el proceso. Hay que tener una información y unas sospechas muy fundadas en actuaciones anteriores para eso, no simplemente pensar o imaginar o presumir que se está buscando dilatar el proceso. Bien, eso sería todo. Nos quedó abuso de derechos procesales, fraude procesal y estafa procesal, pero no nos da el tiempo para abarcar. Como le digo, son 8 años de investigación, así que no es tan sencillo exponer todo esto en un solo rato. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por haberme escuchado. No, a ver, pero yo quiero una conclusión final de todo esto. A ver, quiero, a ver, ¿cómo me cerrás todo esto para los alumnos que no entienden todavía el tema? ¿Está bien, está mal, hay que hacerlo, no hay que hacerlo? ¿Para dónde tirarlo? ¿Tiramos todo, lo borramos, lo guardamos? ¿Qué querés que hagamos con todo esto? Bueno, vamos para la última parte, sacando fraude, la última parte. Bueno, no voy a pasar mucho buscando. La idea es, a ver, en líneas generales, yo creo que todo este desorden conceptual, terminológico, doctrinario y jurisprudencial, y sobre todo legislativo, en algún momento hay que ordenarlo. Es decir, no podemos seguir como estamos y sobre todo no podemos seguir pregonando un modelo de proceso autoritario. No podemos decir, bueno, el derecho procesal es una sola cosa, lo que cambia es la pretensión, el modelo sigue siendo el mismo, el proceso como método pacífico, dialogal y argumentativo no cambia nunca, es siempre igual en todo tiempo y lugar, y lo único que cambia es la pretensión. La pretensión sí es variable de lo civil a lo penal, de lo laboral, etcétera, es variable, pero el proceso como método no cambia nunca, sigue siendo en todos los países, en todo tiempo y lugar, independientemente de la pretensión, sigue siendo un método de dialogal y argumentativo, un método de debate. Entonces, si el proceso es una sola cosa en todo tiempo y lugar, y concebimos, recibimos y aceptamos una teoría general unitaria del proceso, creo que lo mismo debería pasar respecto a la conducta procesal indebida. No es lo mismo la conducta, lo que se considera conducta procesal indebida en un sistema autoritario, en un sistema inquisitivo, a lo que ha de considerarse conducta procesal indebida en un modelo de enjuiciamiento adversarial. Quiere esto decir que no puedo sancionar, por ejemplo, a un abogado o a una de las partes por no haber dicho toda la verdad en los dos sistemas procesales, porque no son lo mismo. No es lo mismo un método de averiguación de la verdad a un método de debate. Por tanto, todo este catálogo punitivo que aparece en todas las legislaciones, tendríamos que pasarlo por un tamiz y ver cuáles sí son figuras procesales compatibles con un sistema adversarial, y es así aceptarlas, establecerlas en un código procesal, y las que no, erradicarlas del sistema procesal. Esa es básicamente la idea. Por eso aportes para una teoría general de la conducta procesal indebida. Y son solamente aportes, no, obviamente sería muy pretencioso decir, bueno, yo he creado la conducta procesal indebida, la teoría general la hice yo. No, eso sería muy pretencioso. La idea es hacer unos aportes y que quienes vienen después puedan recoger esto y a partir de esto seguir avanzando, y en algún momento se culminará con una teoría general, se completará la labor y se podrá decir, bueno, ya está hecha la teoría general. Una teoría general que no solamente abarque el comportamiento de las partes, sino también el comportamiento de los jueces y de los funcionarios del sistema de justicia. Es decir, una teoría general en serio. No solamente sancionemos a las partes porque los abogados son una escoria, porque los abogados son el anticristo, porque los procesos no avanzan porque los abogados no quieren, porque los abogados son esto, porque los abogados son lo otro. Siempre los malos de la película son los abogados. Pero ¿por qué no hacemos un estudio general, un estudio serio, y vemos a ver realmente
si nos preocupa tanto que los procesos tarden, y por eso inventamos medidas autosatisfactivas, e inventamos soluciones procesales urgentes, e inventamos figuras que las ofrecemos como la solución a todos estos problemas, si nos interesa realmente ese problema, bueno, analicemos el problema en serio, porque esto de decir que los abogados son el anticristo y que los procesos se dilatan porque ellos son así, me parece una visión por lo menos sesgada. Una teoría general de la conducta procesal indebida debería abarcar, me parece a mí, a todos los que intervienen en el proceso. No son solo los abogados los que hacen el proceso, hay funcionarios, hay jueces, hay un sinnúmero de personas que tiene algún tipo de responsabilidad respecto a que el proceso tarde, no son solo los abogados. Esa es básicamente la idea general. Gracias, Fermín. Yo quiero cerrar esto diciendo algo importante de lo que nos ha dejado Canteros hoy, ¿no? Ha mostrado el origen autoritario de todo esto. A mí me preocupa mucho y que nosotros, que somos americanos, desde México para abajo, todos los países de América Latina son repúblicas. No somos conscientes de que en 1787 se hizo una revolución maravillosa, magnífica y perdurable. Tal vez una revolución que no se evitó ese carácter, que fue jurídica, y fue muy pequeña, pero para mí fue más importante que la Revolución Francesa. Fue la generación de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que nos dice que somos república. Los antecedentes de la república terminaron mal en Roma, por mala gente que la tuvo, terminaron mal en Grecia, pero nunca más hubo repúblicas, hasta 1787. Y en un lugar de inmigrantes, de pilgrims, que habían llegado en el Mayflower, se destetaron de la monarquía inglesa y generaron un gobierno que era una república, en el cual el ejercicio del poder se divide, con la condición de que en la división de los poderes, cada uno de los que lo ejercen lo controla al otro. Esto es la esencia de la república. Me gusta recordar que la normación del Estado se realiza siempre con 3 palabras: ley, decreto y sentencia. La ley es el acto político que realiza el poder legislativo, mediante el cual nos enseña a todos qué es lo que tenemos que hacer. El decreto, genéricamente considerado, es el acto político que genera el poder ejecutivo, que nos dice cómo, dónde y cuándo hay que hacer lo que hay que hacer conforme lo dice la ley. Y la palabra sentencia la genera solamente el Poder Judicial, solo el Poder Judicial, que es un contrapoder, que nos dice no lo que tenemos que hacer, genérica, general, previa y abstractamente, sino que lo dice con posterioridad, específica y concretamente. Porque la sentencia nos dice qué hay que hacer cuando no se hizo lo que había que hacer conforme con la ley, o no se hizo en el dónde y cuándo y cómo había que hacer lo que dijo el Ejecutivo, que había que hacer lo que decía la ley. Hecho esto, si la ley no le gusta al Ejecutivo, la veta. Si la ley no le gusta al Poder Judicial porque la ve inconstitucional, no porque no le guste, no solamente la moral de los jueces, sino porque el apego a la Constitución la declaran inconstitucional y la inaplican, con mayor o menor jerarquía, extensión, etc. Pero la ley la aplica por lo menos para el caso concreto. Si al Poder Ejecutivo no le gusta la ley, ya la veta, acabo de decirlo. Si al Poder Legislativo no le gusta lo que hacen los otros dos, los enjuician con el llamado juicio político. O sea, hay un intercontrol de poderes. Y esto es un fenómeno diferente, inusitado, que no figura en Europa. Nosotros tenemos una frase que viene de 1215, que se la copiamos en todas nuestras constituciones, que aparece en la 5ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se repite en la 14ª, que es que vamos a respetar un due process of law. Es decir, que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus bienes sin un debido proceso legal. Atención,
La idea está contenida también en Chile, con la frase un procedimiento racional y justo. Eso es lo mismo. La idea está contenida también en la Argentina, que no la contiene la Constitución, sino que habla de que es inviolable la defensa. Esta revolución es propia de los americanos. Y lamentablemente, desde comienzos del siglo pasado, América ha renegado de su republicanidad y va a Europa a abrevar las normas jurídicas. Nos acaba de mostrar Fermín recién, con toda claridad, y además veas la exactitud, que todo nuestro derecho procesal está fundado en la ordenanza procesal austrohúngara de 1895. A eso, a las normas de la ordenanza, todo le habla que es la modernidad. La modernidad procesal data de 1895, no tanto cuando... Esa es mi pelea con los procesalistas peruanos, con los platenses, con los uruguayos. Hablarme a mí de que en 1895 en la contemporaneidad, la modernidad, la posmodernidad, es tomar el pelo, perderlo. Pero lo que nada advierte, hasta el día de hoy, es que nosotros estamos citando, abrevando, estudiando, manejando las constituciones europeas, en ninguna. Yo los invito a ver un poco la historia de Italia y de Francia, donde ha habido repúblicas, un montón de repúblicas, la 10ª, siempre repúblicas, pero todas caen. Porque Europa, la Europa central sobre todo, es una región monárquica, con monarquías atenuadas o no, con monarquías constitucionales o no, que el rey de una figura decorativa o no. Pero ustedes ven la España, hablamos siempre del Real Decreto. El Real Decreto, siempre hablamos del rey. Es decir, la figura que enmarca, que encuadra, que muestra, que une, es la figura del rey. La primera vez que yo fui a España, me llamó mucho la atención su escudo, que dice España una, grande y libre. Y a mí me llamó la atención, ¿por qué una? Porque estando en España, uno advierte que hay muchas Españas. España catalana no tiene nada que ver con la España gallega, con la España vasca, con la España andaluza, son nada que ver. Hasta hablan cosas distintas, comen cosas distintas, piensan distintas, ¿no? Por eso se habla de una España. Y esa España es monárquica. Por tanto, traer hasta el día de hoy a los filósofos españoles que se han adueñado de la sentencia, o sea, adueñado del derecho procesal, con el cuento de la argumentación y de la ponderación. Nos hemos dejado quitar de la mano los procesalistas porque seguimos mirando a Europa. Estamos laudando lo que dicen los europeos. Y somos... Nada nos cuadra a nosotros. Los invito a que busquen ahora en Google, que es tan fácil, como nos acaba de contar hace un rato Fermín, busquen la totalidad de las constituciones europeas, la que quieran, y díganme cuál constitución contiene las frases debido proceso con el sentido que tienen nuestros mecanismos. Y seguimos mirando miramos por otro lado, ¿no? Miramos a favor y no mirar a que esté. Para otro lado. Yo creo que esto que nos ha mostrado Fermín, nos muestra, nos da la razón cuando decimos que detrás del proceso siempre hay ideologías, siempre hay ideologías. No se legisla de una forma o de la otra, sino conforme la filosofía política del legislador que marca la ley. Un legislador ruso nunca va a dictar una ley de propiedad privada. Un americano nunca de propiedad colectiva. Porque hace la filosofía, a la ética de la filosofía de cada uno de estos pensamientos. Entonces yo lo que les pido es que ustedes vean todo el derecho procesal, no de la óptica de Francisco José,
no de la óptica de Franz Klein, que era un perverso, no de la óptica de Adolfo Hitler, que se cargó 6 millones de judíos, no de la óptica de Benito Mussolini, que fue fusilado por los partisanos italianos apenas lo descubrieron, disfrazado de soldado alemán, disparándose de la guerra. No del Código Procesal argentino, al cual le ha copiado precisamente el Paraguay, que fue hecho por el dictador más importante que tuvo la Argentina. Atención, este no mató como mató Videla, no. Pero quiero que ustedes sepan que el señor Onganía quería ser emperador de la Argentina. Su primera aparición pública en un acto que se hizo en la Sociedad Rural del Buenos Aires, apareció en una carroza tirada por caballos blancos, con personas de librea, con medias blancas y zapatitos de charol llevándolo, una cosa absurda, 200 años atrás. Y eso que les puede mover a risa a ustedes, mostraba la ideología del señor Onganía. Y él nos puso este código, que todo el mundo lo aplaude, es una cosa insólita. En la Argentina ha tenido una influencia nefasta, terrible, Capelletti. Y Capelletti fue traído a la Argentina por los platenses. Es un hombre de maravillosa izquierda que fue patrocinado por la FOR para hacer un trabajo de acceso a la justicia. La verdad nunca fue un técnico, era un sociólogo del proceso. Y nos vendió un derecho procesal que no es el que practicamos nosotros desde el punto de vista de la abogacía, que defiende intereses privados ante el Estado porque no tiene más remedio, porque se ha tomado la fuerza pública, yo no puedo ejercerla. Esta charla de Fermín nos muestra primero, pensemos si está bien o está mal lo que estamos hablando. Pensemos si yo tengo que ser leal con el Estado o con mi cliente. Porque con esta óptica, si mi cliente mató, tu defensor debe decir sí mató, para ser de buena fe. Si mi cliente debe, decir sí debe, y entonces ¿para qué el proceso? ¿Por qué no paga? Lo que pasa es que hay que, frente a las opiniones, acá no hay hechos, los jueces no juzgan hechos, juzgan opiniones acerca de hechos. Y dan su propia opinión, ¿eh? Entonces, si el actor opina que debe y el demandado opina que no debe, no porque deba, se porta mal, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Es una conquista constitucional de 1797. Que la aprobó en 1215, pero que en el interregno nunca se aprobó. Y seguimos diciendo en las constituciones españolas estas cosas que nos acaba de mostrar Fermín. ¿Para qué el proceso? Ayer tuve una charla con gente de Colombia. Les recomiendo, va a aparecer el martes de la semana que viene, en los conversatorios míos, una conversación con Andrés Prieto Quintero sobre el Código Procesal General del Proceso de Colombia, mostrando cuánta perversión política se esconde detrás de ese código. Pero dicha por un colombiano, no por mí. Y dicha además con pasión y con dolor. Se nos fue mucho el tiempo, ¿no? Si les interesa mucho este tema de Fermín, lo tratamos de nuevo, mándenme mensajitos acá en el WhatsApp que tenemos colectivo, como para seguir charlando esto. Me parece que esto amerita que lo conversemos. Dejemos de decir pavadas, tonterías, estupideces. Dejen los jueces hablar de buena fe procesal, por el amor de Cristo, dejen de hablar pavadas. Alguna vez practiquen la Constitución, ejerzan la Constitución. Que ninguno le ejerce, siquiera la han leído. Fermín, te agradezco mucho la conferencia, me gustó. No me tengo oportunidad de ver el PowerPoint que le hiciste, maravilloso. Una cosa que entra, sale, me gustó mucho.
A los demás les agradezco mucho la presencia. Mándenme mensajes los que necesiten. Y lo vamos a tener a Fermín, si lo quiere tener de nuevo, lo tenemos. Un hombre inteligente. Y además, les ha contado a ustedes, no es una conferencia común y corriente, les ha dicho cómo se hace una tesis. Cuánto tiempo le llevó, cuánto tiempo tuvo que leer, cuánto camino tuvo que desbrozar para hacer una tesis que resulte trascendente, por supuesto. Chicos, nos vemos la semana que viene.